Bien, el día de hoy nos toca hablar acerca del tejido vegetal. Nosotros ya hemos visto lo que son los conductos, hemos visto lo que es savia elaborada, ¿sí? Gracias a que tenemos nosotros varios conductos como el xilema y floema. Cuando hablamos de savia elaborada, reconocemos de que como organismos autótrofos han generado una succión, ¿sí? Mediante los vasos, y han generado en las hojas una transformación, y ahí tomamos el nombre de elaborada. Ahora, cuando nosotros reconocemos que tienen un sistema excretor, los animales lo tienen, y me hemos mencionado la vez anterior que tenemos riñones, en el caso de nosotros, los otros tienen otros aparatos. En el caso de las plantas también tienen diferentes sistemas, pero ojo aquí, estas sustancias las podemos utilizar como para beneficio dentro de la industria. Y vamos a ver a continuación. Tenemos los productos de secreción, ¿sí? Hemos visto las formas como secretan ellos, pero nosotros podemos sacarle mucho provecho. De hecho, las sustancias de gran interés de los árboles está la resina, los aceites, los néctares y los látex. Pero en primera parte nos vamos a centrar a este grupo que tiene un metabolismo secundario, que son los taninos, terpenos y aceites esenciales. Recordando de que las sustancias se pueden obtener gaseosas, líquidas y sólidas. Aquí les tengo algunas gráficas de qué podemos nosotros extraer de las plantas. Hablando de productos de secreción, podemos utilizar el gas que emanan ellas. Aquí tenemos una función química orgánica, que es un etileno en forma de gas, que se lo utiliza en la industria. Tenemos por otro lado los líquidos, las secreciones líquidas que tenemos los aceites esenciales. Por otro lado tenemos los sólidos, como el oxalato de calcio, que se genera dentro del citoplasma de las células. Por eso se dice que esto se ocurre intracelular. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos y hoy día vamos a darle una aplicación. ¿Por qué nos interesa? En la industria son muy utilizados. De hecho, yo les dije inicialmente que ahora está desplazado esta industria por los sintéticos, pero no podemos menospreciar el hecho de que estos productos son muy valorados, por ejemplo, en la Unión Europea. Los países primermundistas valoran mucho lo que es artesanal y sobre todo si es un producto netamente orgánico. Aquí tenemos los taninos. Bien, estas sustancias son producidas por la mayoría de las plantas, desde pequeñas como las briofitas y tirofritas que tú conociste, como los musgos y helechos, hasta los árboles maderables. Estos taninos nosotros lo encontramos en el plasma de las células y se encuentran tanto en las hojas, en el tallo, en la corteza de los árboles y se pueden utilizar en la industria. ¿Con qué finalidad? De poder tener sustancias que se puedan utilizar en los productos químicos, también en productos de la tintorería y también en la industria de curtido de pieles. Aquí me voy a hacer un paréntesis. Bien, esto se genera gracias a una práctica que se lo generó ya estamos hablando de centenas de años. Se utilizaba la corteza, se generaba una solución y mediante la destilación, ¿sí? O la evaporación del líquido se obtenían sustancias sólidas con la finalidad de aplicarlo. Bien, químicamente se lo pudo utilizar para poder generar las famosas sustancias de taninos, que lo utilizamos en la química. En el medio podemos ver que existe el algodón. Bien, nosotros en la actualidad no tenemos mucha ropa de algodón. Anteriormente sí lo había. En países como Estados Unidos y la Unión Europea, inclusive en los países orientales, he escuchado que una prenda de algodón es muy valorada. Tiene precios de euros muy elevados. Y sobre todo cuando se utilizan los taninos, que es una industria orgánica, ¿sí? Es un teñido orgánico y es apetecible por la Unión Europea. Si nosotros tenemos ahora con lo que se dicen los famosos emprendimientos, podemos utilizar esto y una prenda de vestir con algodón y tanino es muy valorado en la Unión Europea. Aquí también. Vamos con el curtido de pieles. Bien, estos taninos también nos permiten en la industrialización del cuero. Nosotros ahora no tenemos
casi la mayoría de nosotros manejamos sintéticos porque lo han desplazado por costo, precio, y siempre nosotros tenemos una idiosincrasia de bonito, bueno y barato, y consumimos los productos sintéticos. Mientras, en la zona de la alta cúpula, aquí también en Ecuador, la gente tiene chompas de cuero, ¿sí? Y se utilizan los taninos. De hecho, tienen un valor agregado, y en otras partes del mundo también tienen un valor exquisito, porque son naturales. Y aquí tenemos el uso de una segregación que son los taninos. Tenemos otro grupo, los terpenos, y aquí me voy a paralizar un poco porque tiene mucho que ver con nosotros. Bien, los terpenos lo encontramos de una forma líquida en la naturaleza. El olor es muy agradable. De hecho, el uso que se le da a esto en la industria es prácticamente en los artículos que tú ves a mano derecha. Son los chicles. ¿Quién de ustedes no ha consumido un chicle? Bien, la FAO, que es la organización internacional que dirige esto de los alimentos, solo permiten el uso de terpenos. Hoy día tenemos colorantes sintéticos, es cierto, pero eso a la larga pasa factura, como sé decir yo, a la salud, lo cual los terpenos son los únicos permitidos en la industria alimentaria. ¿Quién de ustedes ha hecho un postre? Las mujeres me imagino que han de saber, alguna de ustedes cocinar, y en la postería, en repostería, perdón, se utiliza bastante los terpenes para darle color y también olor agradable, ¿sí?, a los postres. Por otro lado, también se utiliza en los impermeables. Hoy día tú dirás, pero esto es plástico. Cierto, es plástico. La industria del petróleo ha desplazado todo lo que son orgánicos, pero también se puede utilizar los terpenos en el uso de impermeables, artículos también impermeables como se ven en esta gráfica. Hay dos grandes grupos, Daniel, los carotenoides. Los carotenoides son bien utilizados en el alimento, ¿sí? Sobre todo, como tú puedes ver ahí, el amarillo intenso, naranja y rojo, se lo utiliza. No sé si alguna vez ustedes han escuchado los anilinas o vegetales, vegetales amarillos, vegetales rojos, que dan prácticamente coloración a todo lo que nosotros consumimos. Todo lo que vienen de las industrias solamente pueden utilizar terpenos, aunque ciertas industrias rompen ciertos principios y utilizan sintéticos, pero nosotros debemos reconocer que estos son los únicos que debemos utilizar si alguna vez nosotros vamos a plantar una industria. Por otro lado, tenemos un grupo de los esteroles. Este grupo es muy importante. Aquí quiero hacerles ver algo que vieron el año pasado, los lípidos. ¿Se acuerdan ustedes de que hablamos acerca de, en biología hablamos de las biomoléculas? Habíamos hablado de las proteínas, habíamos hablado de los carbohidratos, también entramos con las vitaminas y un grupo de lípidos. Aquí tenemos en las plantas también tenemos una sustancia lipídica. Esta sustancia lipídica, como una textura, tal como lo indica, es grasosa, es aceite. Ojo aquí con ese detalle que voy a mencionar. Son llamados esenciales. Todo lo que es lipídico, que viene de los esteroles, de los vegetales, son esenciales para nuestro organismo. Bien, tenemos otra sustancia, algo que segregan también las plantas. Aquí tenemos los famosos aceites esenciales. Bien, aquí vamos a dar una pauta. Nosotros siempre se nos dice que estamos viviendo bajo un tesoro. Es real. Los países latinos no sabemos la riqueza que tenemos y poseemos. De hecho, las plantas que nosotros tenemos nativas, muchas de ellas nos dan esencias esenciales. Estas tienen una característica propia de que son aromáticas y son volátiles. Hoy día lo encontramos tanto en las hojas y tallos y flores de las plantas. De hecho, da un aroma especial, ¿sí? No solamente sirve de ambientador, tienen otras polifunciones que ya vamos a hablar de ello. Podemos encontrarlos aquí a la mano con los eucaliptos, la cáscara de limones y naranja. Continuamos.
También tenemos otra sustancia que es el látex, ¿sí? También está utilizada hoy día en la industria farmacéutica, la medicina alópata y también en otros campos medicinales. De hecho, aquí tengo yo un ejemplo, el opio, ¿sí? El opio. Es cierto, tú dirás, pero esto es droga. Sí, es una droga, pero últimamente se está haciendo eh, investigación científica de los beneficios terapéuticos que da más bien en nuestra salud que más bien llegar a ser un estupefaciente que es adictivo. Tiene muchos componentes, no puedo decirlo ahora, pero la finalidad es de que ustedes puedan ver que lo que secretan los árboles lo podemos utilizar para poderlo, para beneficio común. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado últimamente la cannabis, la marihuana. La sustancia de la marihuana también se está utilizando últimamente para medicina terapéutica y lo está haciendo con muchos buenos resultados. Bien, hablemos del látex. Esto es esa sustancia leñosa que prácticamente tienen algunos árboles. Estos poseen proteína, alcaloides, almidón, azúcar, aceite, taninos, resinas y goma. De hecho, las plantas como tal lo secretan con la finalidad de protegerse. De hecho, alguna vez yo me acerqué a un árbol de mango, ¿sí? Y le hice una herida. Genera una sustancia leñosa. Esta planta con la finalidad de protección. Recuerde que nosotros nos protegemos, tenemos una herida y automáticamente utilizamos un antiséptico y tomamos antibióticos, mientras las plantas no tienen esa habilidad de tomar, ellos tienen que generar, y aquí podría yo utilizar un término que se utiliza en biología, evolutivamente, algunas plantas generaron en su ADN una mutación con la finalidad de protección, y aquí tenemos una, el látex, funciona también para evitar la entrada de hongos y bacterias dentro del organismo. Por otro lado, también gracias a esta función se han podido ellos prevalecer en el sistema. Recordando que en la cadena alimentaria tenemos productores y consumidores, los consumidores ya no consumen estos porque la planta, entre comillas, evolucionó y generó un sabor amargo que lo genera el látex. Y aquí tenemos el ejemplo del opio que les presentaba. Se generan productos farmacéuticos, y aquí hay uno, ¿sí? No doy nombres comerciales, pero esto es una droga que se lo utiliza de manera efectiva hoy día en el tratamiento de algunas enfermedades. Por otro lado, tenemos el látex del caucho que nosotros conocemos, otro emprendimiento que aquí se está dando. La zona amazónica, tenemos plantas nativas. En la zona de aquí de Santo Domingo, yendo a Quevedo, hay muchas personas que tienen el caucho y ventajosamente lo saben utilizar, como ustedes pudieron ver en el video anterior. Y esto realmente podemos utilizarlo en la industria. Obviamente, repito de nuevo, lo sintético ahorita prevalece, pero también estos productos orgánicos podemos utilizarlo para beneficio propio. Tenemos desde guantes, neumáticos, hasta el calzado. Bien, ¿qué es lo que hacemos con SBA? Bien, léame por favor, Ana Paula. Ana Paula. Léame por favor el párrafo 1, 2, 3, el cuarto. Brenda, perdón, Brenda, me acordé de, creo que es tu tía o tu Brenda, discúlpame. Ya, ok. El látex del árbol Hevea brasiliensis, popularmente conocido como árbol del caucho y nativo de la selva amazónica, es utilizado en la producción de caucho natural. Los extractores de látex llamados caucheros hacen un corte oblicuo de varios milímetros de profundidad en el tronco y retiran una tira estrecha de corteza. El látex fluye por el surco y es recogido en un pequeño recipiente sujeto al tronco en la extremidad inferior del corte. Los árboles se cortan al amanecer, cuando el flujo de látex es máximo. Ese flujo disminuye con el aumento de la temperatura y suele cesar sobre las 3 de la tarde. Así es.
Bueno, esta industria ya ahorita no es, no es nuevo, no es nuevo. Realmente aquí yo he estado investigando, que me he ausentado por mucho tiempo aquí. Ya llevan más de 30, 40 años aquí el Ministerio de Agricultura proyectándolo. No es nativo, pero podemos nosotros hacer uso de este producto secretor que tienen las plantas. Por último, ¿sí? Nosotros también tenemos otro tipo de secreciones, ¿sí? Que obviamente aquí ya no le vamos a dar una aplicación, porque las secreciones también se utilizan con finalidad de protección, de polinización y obviamente de cicatrización, pero ya hay algunas sustancias que no hemos podido hasta el día de hoy industrializar. Vamos a hablar de los osméferos, también acerca de los nectarios y los lacticíferos. Léame, por favor, Génesis, primera sustancia secretora. Los osmíferos son estructuras o glándulas que producen sustancias volátiles que despiden olor característico. Esas estructuras pueden estar presentes en los pétalos de las flores. Bien. Sigue en investigación cómo podemos sacarle uso, pero reconocemos que hay otras sustancias que segregan con cierta finalidad. Todavía no reconocemos cuál es la función en sí, pero encontramos de que estos osméferos prácticamente generan unas glándulas en la parte de los pétalos de la flor. Lo que sí reconocemos es el uso de los nectarios. Léame, por favor, Ney, los nectarios. Son estructuras que producen una solución azucarada denominada néctar. Su principal función es atraer aves y otros animales para favorecer la polinización. Se pueden encontrar en la flor o fuera de ella. Bien, esto ya está de más la explicación. La secreción que generan los árboles con la finalidad de autopolinizarse o hacer la polinización cruzada gracias a al aroma que generan esos nectarios, ¿sí? Trae no solamente colibrí, como se ve en la lámina, sino otro tipo de insectos. Puede ser también un murciélago, ¿sí? Puede ser una abeja, puede ser una mosca, una mosquita, puede ser escarabajo. Vamos con los últimos, laticíferos. Bien, Micaela, tenga la bondad. Son células o grupos de células productoras de látex localizados en el córtex o entre los elementos del floema. Están presentes en varias partes de plantas, raíces, tallos, hojas y muchas veces frutos inmaduros.